Muy buenos días. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Gobernador de Veracruz, licenciado Javier Duarte Ochoa. Licenciado Jordi Herrera Flores, secretario de Energía. Licenciado Marco Aurelio Alarcón Trueba, presidente municipal de Poza Rica. Amigos de los medios de comunicación, compañeros petroleros, para todos los que laboramos en Petróleos Mexicanos es un gran honor contar con la presencia del presidente de México en este complejo procesador de gas Poza Rica con motivo de la inauguración de una nueva planta criogénica. Para mí es motivo de particular satisfacción estar en estas tierras veracruzanas, en donde Petróleos Mexicanos lleva a cabo buena parte de sus actividades. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a mis amigos veracruzanos, el gobernador Duarte, el señor presidente municipal Alarcón Trueba, por su hospitalidad y por la disposición que han mostrado en todo momento para colaborar con nuestra empresa en los diversos aspectos de nuestra operación. La planta que se inaugura el día de hoy era indispensable para poder procesar el gas húmedo dulce proveniente de los cientos de pozos de Chicontepec. Con la terminación de esta nueva obra será posible procesar 200 millones de pies cúbicos adicionales de gas mediante el proceso de enfriamiento y alta presión que permitirá extraer gas LP y gasolina naturales del gas húmedo previo a que éste se inyecte al gas natural de los ductos para su distribución. Esta obra viene a sumarse a otras muchas que en conjunto han significado un desarrollo de la industria petrolera durante la administración del presidente Calderón que no tiene precedente en muchas décadas. La industria petrolera, como es bien sabido, ofrece una rentabilidad muy alta, pero se caracteriza por los largos periodos de maduración de sus proyectos y la gran cantidad de recursos de inversión que estos requieren. Por ello, para tener éxito en esta industria es imprescindible ver más allá del corto plazo. Es necesario entender que las decisiones que tomamos hoy determinarán lo que sucede con la producción dentro de 5, 10 o más años. En México, dada la importancia de la riqueza petrolera para la economía mexicana, dado el peso de Pemex en los ingresos petroleros, el requisito de mirar a largo plazo es no solo condición de éxito para la industria, sino también factor esencial para la estabilidad y el desarrollo del país. Y afortunadamente para todos los mexicanos, la marca de su administración en materia petrolera, señor presidente, ha sido precisamente la visión de largo plazo con que se tomaron las decisiones estratégicas en Petróleos Mexicanos. Gracias a esa visión, Pemex ha podido movilizar los recursos de inversión necesarios para comenzar a revertir la caída de la producción que se inició con la declinación de Cantarell a partir del 2004. En 2012, por tercer año consecutivo, la producción se ha mantenido estable y está empezando a repuntar. En este mes de noviembre, el último de su administración, estamos produciendo un promedio de 2.580.000 barriles diarios, cifra que no se registraba desde principios del 2010. En diciembre estimamos llegar a los 2.600.000, 50.000 barriles más que el promedio del año pasado. Más importante aún, el aumento de la inversión en exploración nos ha permitido alcanzar una tasa de reposición de reservas que garantiza que la producción alcanzada se sostenga en el futuro. La tasa de restitución de las reservas probadas, 1P, que era del 41% en 2007, superó el 100% en 2011 y los descubrimientos recientes nos dan la certeza de que cuando se emita la certificación de volumen de reservas para el 2012, en los primeros meses del 2013, volveremos a superar el 100%. Por lo que hace a las reservas 3P, las que junto con los recursos prospectivos marcan la ruta a seguir para garantizar la producción futura de hidrocarburos, los resultados de esta administración son igualmente satisfactorios. Por cuarto año consecutivo, en 2011, las actividades exploratorias dieron lugar a una tasa de restitución de la reserva superior al 100%. Y en 2012, los descubrimientos de nuevos yacimientos nos permitirán superar nuevamente, con creces, la producción del año. México puede hoy, a diferencia de lo que se pronosticaba hace 6 años, ver con confianza el futuro de su industria petrolera. La decisión de volver a invertir en la industria petrolera ya comienza a dar frutos. Sin embargo, el avance más trascendente de estos años es que Petróleos Mexicanos ha desarrollado las capacidades para explotar los recursos de los que depende la producción petrolera del futuro.
Estas capacidades no son algo que se adquieren de la noche a la mañana, no son algo que se pueden comprar en el mercado. Son el fruto de muchos años de esfuerzo y dedicación de nuestros técnicos e ingenieros que poco a poco, con tesón, van acumulando el conocimiento y las habilidades que, al cabo del tiempo, permiten extraer los recursos de yacimientos cada vez más complejos y de más difícil acceso. En el caso de Aguas Profundas, este lento proceso de acumulación de conocimiento y habilidad ya ha dado resultados. Primero, con el yacimiento de gas y líquidos de Lakach, que comenzará a producir comercialmente en 2015. Y luego con los descubrimientos de aceite ligero en Trión y Supremo, que se anunciaron recientemente. Chicontepec, lo que llamamos aceite terciario del Golfo, tal vez no llama tanto la atención del público, pero su desarrollo es tanto o más importante que el de Aguas Profundas. Aquí se encuentra el 40% de las reservas 3P de hidrocarburos del país, y aquí y en yacimientos colindantes se encuentra la mitad de los recursos prospectivos no convencionales. Los retos tecnológicos y operativos que, por sus características geológicas, presentan estos yacimientos son, si cabe, mayor a los que enfrentamos en Aguas Profundas. Se ha señalado en ocasiones que Pemex no debería invertir en Chicontepec. Se ha dicho que el costo de desarrollo y extracción en Chicontepec, alrededor de $30 por barril, es demasiado alto y que Petróleos Mexicanos no cuenta con la capacidad tecnológica de explotar Chicontepec de manera rentable. Estas expresiones, en nuestra opinión, deben ser al menos calificadas de miopes. Por un lado, es evidente al hacer el balance de recursos del país que en el futuro, en la próxima década, será indispensable contar con Chicontepec para sostener la producción de crudo. En segundo lugar, debemos considerar que tan solo las reservas probadas incrementales que se han certificado como parte de este proyecto y que ascenderán a finales de 2012 a más de 900 millones de barriles entre 2007 y 2012, equivalen a precios de hoy a más de $80,000 millones de ingresos futuros, más de 30 años de producción a niveles actuales. Y al valor que representan estas reservas debemos sumarle el valor de la creciente producción de extractivo. En suma, de manera inevitable, y al igual que en muchos otros países, la producción de crudo en el futuro tendrá costos más altos que lo que ha sido nuestra experiencia en el pasado, pero aún así, invertir en reservorios como los de Chicontepec representan una de las oportunidades de inversión más rentables de nuestro país. Por otro, debe reconocerse que el desarrollo de la tecnología y los sistemas de producción para campos como este llevan tiempo y suponen un largo proceso de investigación aplicada para optimizar la operación. Este proceso lo iniciamos aquí en Chicontepec hace varios años y al igual que en Aguas Profundas ya comenzamos a ver los resultados. La producción de crudo en ATG se ha multiplicado casi por 13 en los últimos 6 años y ya en este mes de noviembre supera los 76,000 barriles diarios. Esto ha sido posible mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de perforación de pozos no convencionales, esto es, pozos horizontales de ángulo alto y multifracturados para incrementar el área de contacto con el yacimiento y así obtener un incremento significativo en la producción y minimizar el volumen de aceite residual. Las tecnologías probadas aquí en Chicontepec, adicionalmente, nos permitirán desarrollar los recursos de gas y aceite en lutitas, la otra gran fuente de recursos prospectivos no convencionales del país. Mucho más rápido que lo esperado, pues los retos que plantean ambos tipos de yacimientos son similares. El entendimiento de los yacimientos, la experiencia y el conocimiento acumulados nos permiten ahora pasar a una nueva etapa de explotación masiva, la cual, dada la magnitud del esfuerzo requerido, se llevará a cabo con la participación complementaria del sector privado. En los últimos días y después de un largo proceso de varios meses, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó la realización de una ronda de licitaciones de contratos integrales para Chicontepec. Se trata de 6 áreas que se espera se puedan asignar en julio de 2013 y que en conjunto representan 15% de las reservas totales del activo terciario del Golfo. Dentro de 15 años, que es cuando esperamos que la producción de Chicontepec alcance su nivel máximo de producción, de alrededor de 450,000 barriles diarios, la producción incremental de las 6 áreas licitadas alcanzará alrededor de 1/3 del total.
La inversión total esperada a lo largo de los contratos integrales de exploración a licitar en julio del 2013 en Chicontepec, que han sido posibles gracias a la reforma aprobada en 2008, es del orden de 153,000 millones de pesos y estamos requiriendo un porcentaje de contenido nacional de cuanto menos 25%. Este proyecto así contribuye a cumplir también con el mandato de convertir a Pemex en factor de desarrollo de la industria nacional. Señor presidente, en Petróleos Mexicanos estamos convencidos de que en materia petrolera su gobierno entrega buenas cuentas. Gracias por la confianza que depositó en los petroleros. Gracias también por la visión de largo aliento que nos alentó a desarrollar los proyectos sobre los que descansa la riqueza petrolera futura de México, como son los de aguas profundas y estos que vemos en Chicontepec. Entrega usted un Pemex fortalecido, con mayores y mejores capacidades tecnológicas y organizativas, un Pemex en el umbral de una nueva etapa de crecimiento para seguir sirviendo a México. Entrega usted un Pemex que es garantía de que la industria petrolera seguirá siendo motivo de orgullo para todos los mexicanos y seguirá siendo un pilar fundamental del desarrollo de México. Muchas gracias. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Javier Duarte Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Maestro Dionisio Pérez Jácome Frisiones, secretario de Comunicaciones y Transportes. Bienvenido, secretario. Sergio Lorenzo Quirós, líder de la sección del Sindicato Petrolero y representante de Carlos Romero. Trabajadores petroleros, pero particularmente y muy significativo para mí, trabajadores de Pemex Gas y Petroquímica Básica, muchas gracias por haberme recibido hace unos años. Alejandro Martínez, Armando Arenas, señores y señores, distinguidos invitados. Como ya lo dijo el director de Pemex, hoy nuestra empresa está fortalecida. En la administración del presidente Calderón logramos superar la declinación en la producción y ahora tenemos una empresa transformada, una empresa en crecimiento, una empresa modernizada y que mejora cada día cada uno de sus procesos. Uno de los elementos cruciales para esta transformación fue el monto de inversión física que se destinó a fortalecer a Petróleos Mexicanos. Un monto que representa un máximo histórico, un monto de 1.5 millones de pesos, superando en 60% más que la administración anterior y 2.5 veces la inversión que fue realizada hace 2 administraciones. Esto, por supuesto, se ha reflejado en inversiones mayores, no solo en Pemex Exploración y Producción, sino también en cada una de las otras subsidiarias. Podremos hablar en refinación, por ejemplo, de la reconfiguración de Minatitlán, de los combustibles limpios, en petroquímica de la planta de aromáticos y en Pemex Gas, por ejemplo, la planta de cogeneración allá en Tabasco y esta hermosa planta que tenemos el día de hoy. Tan solo para Pemex Gas y Petroquímica Básica, el presupuesto creció en 50% con respecto a la efectuada en el mismo periodo de la administración pasada. Como resultado, la infraestructura de Pemex Gas y Petroquímica Básica se ha ampliado y se ha modernizado muy rápidamente. ¿Qué mejor ejemplo para poder hablar con hechos de lo realizado que esta planta criogénica, con una capacidad de procesamiento de 200 millones de pies cúbicos diario de gas húmedo dulce, que permite responder al nuevo entorno del sector? El sector energético está cambiando. Como ustedes saben, el desarrollo de las tecnologías de perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico permiten ahora el desarrollo y la explotación de los recursos de shale. No solo shale gas, como ya sucedió con nuestro vecino del norte, sino también, y en esta región en particular, lo que habrá de venir en los próximos años con shale gas o gas lutita, pero también con crudo proveniente de estas mismas cuencas, marcando lo que sin duda será un gran hito en el sector energético en los años por venir.
Como consecuencia de este desarrollo tecnológico, nosotros sabemos que el precio del gas ha venido reduciéndose hasta casi un 80%. Ya no tiene relación alguna con el precio del crudo y ahora está transformando a la región entera de importador neto de gas a un exportador neto, como también habrá de serlo nuestro país. Como resultado también de esto, cada vez es mayor la demanda por el gas natural. Esta se ha incrementado notablemente y se espera que la tendencia a la alza, como ha sucedido en esta administración, se mantenga y perdure en los próximos años. Esto sin duda son buenas noticias para México. Según los cálculos de la Agencia de Información de Energía del Gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía, un poco más del 10% de los recursos del mundo en este tipo de configuración en shale gas son parte de los recursos naturales de nuestro país. Por eso decidimos, con el liderazgo del presidente Calderón, a desarrollar una estrategia integral que nos está preparando desde ahora para aprovechar esos recursos con plenitud. Hemos asignado ya más de 3,000 millones de pesos para poder dar la caracterización a detalle de este tipo de recursos, tanto el gas en campos denominados de shale, pero también el crudo que está ligado a ello. Y ya tenemos las primeras perforaciones, ya tenemos 6 pozos de shale gas en el territorio nacional. Pero no se trata solamente de la pura extracción de los recursos, se trata de darle valor agregado en el proceso de transformación y así contribuir a las cadenas en la industria petrolera. Considerando que un importante porcentaje de los recursos de shale vienen con líquidos, podemos entonces llegar a la conclusión que en nuestro país nos estaremos enfrentando también a este gran reto, no solo de la extracción, sino también y sobre todo poder separar estos recursos y obtener mucho mayor valor en el proceso. En este contexto, es fundamental para Pemex que se le permita ampliar la capacidad de producción de gas natural. De hecho, tanto del gas natural como de todos los derivados, como sucedió en esta administración, tanto en el gas natural como en la producción particular del gas LP, y una vez más, esta planta es muestra de ello. Por otra parte, si estamos aprovechando el gas producido de los campos, se evita la emisión de gas a la atmósfera y la utilización de estos gases para combustión, se mitigan la emisión de gases de efecto invernadero y se evita que se estén enviando a la atmósfera. De esta manera también Petróleos Mexicanos avanza con el cumplimiento de las metas de cuidado y preservación del medio ambiente. Además de conjugar estos elementos del nuevo paradigma en Petróleos Mexicanos, con más infraestructura, con infraestructura moderna, con generación de empleo, eficiencia al uso de la energía, eficiencia al uso del agua, seguridad, cuidado y preservación del medio ambiente, esto es el Pemex que estamos dejando hacia el futuro. Esta planta, esta criogénica, simboliza la adopción y la implementación de nuevas tecnologías, tecnología de vanguardia que preparan a Pemex Gas, pero en sí está preparando a Petróleos Mexicanos para la etapa que sin duda habrá de venir. Señor presidente, señoras y señores, con inversiones sin precedentes para el fortalecimiento de Pemex, así como el impulso decidido a la modernización de la industria energética nacional y un sincero compromiso con el cuidado del medio ambiente, hemos construido y hemos dejado los cimientos de un sector energético moderno, próspero y sin duda comprometido con el medio ambiente. Un sector energético renovado, capaz de sobresalir en el entorno global, comprometido a fondo con las siguientes generaciones, comprometido a fondo con el medio ambiente, con la solidez suficiente para que Pemex siga impulsando el crecimiento de nuestro país. Es un honor para mí poder cerrar esta etapa de eventos en Petróleos Mexicanos en estas instalaciones de Pemex Gas, y no me resta más que agradecerle a la familia petrolera, agradecer al presidente de la República el haber podido estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo y doy la bienvenida
al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de nuestra República Mexicana. De la misma manera, saludo al licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Al maestro Dionisio Pérez Jácome Frisione, secretario de Comunicaciones y Transportes. Saludo al doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex. Al maestro Fausto Barajas Cummins, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al ingeniero Carlos Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción. Al ingeniero Alejandro Martínez Ibaja, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Saludo al diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Al magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Me es muy grato saludar al general René Carlos Aguilar Páez, comandante de la 6ª Región Militar. De manera muy significativa saludo al licenciado Alfredo Gándara Andrade, presidente municipal de Poza Rica, y asimismo me es muy grato saludar a mi amigo Sergio Lorenzo Quirós Cruz, secretario general de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y representante personal de don Carlos Romero de Champs. Señoras y señores, los veracruzanos recibimos como una distinción especial esta segunda visita en la semana del señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que subraya el interés y el cariño que le tiene el señor presidente al estado de Veracruz. ¿Sabe usted, señor presidente, que es usted muy correspondido por el pueblo veracruzano? Ahora le damos la bienvenida en esta tierra que es cuna de la industria petrolera nacional. Desde hace más de un siglo, el norte de Veracruz fue pionero al aprovechar esta riqueza natural que ha sido desde entonces pilar del desarrollo nacional. De las bondadosas tierras de municipios como Papantla, Poza Rica y Cerro Azul, surgió con mucho esfuerzo la extracción de crudo. Una producción petrolera que marcó el rostro de nuestra economía y política durante el siglo XX y que es indicador del rumbo por el que transitaremos el resto del siglo XXI. En esta nueva etapa de Petróleos Mexicanos, impulsada por la Presidencia de la República, seguimos siendo punta de lanza. La planta criogénica que hoy entrega el señor presidente forma parte de ese gran salto en infraestructura que ha experimentado la paraestatal en los últimos 6 años. Una instalación que proyecta la capacidad de Pemex para atender la demanda nacional de propano, butano y gasolina natural. Se inserta en una región con probada vocación petrolera, donde en los próximos años seguiremos teniendo buenas noticias en el sector. Vale la pena mencionar que hace 6 años pensar en construir infraestructura como esta era financieramente inviable. Gracias a la visión del presidente Calderón y al apoyo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, fue posible realizar la más importante reforma de este sector en décadas. A solo 4 años de esta reforma, ahora tenemos un Pemex más fuerte, saneado y con un horizonte prometedor. Los veracruzanos nos sentimos orgullosos de esta paraestatal, que quintuplicó su inversión en infraestructura y que logró revertir la tendencia negativa en las reservas de crudo. Se conjuró el fantasma que amenazaba a Pemex y a todo el país a corto plazo, que era la de tener que importar petróleo crudo. Veracruz ha sido testigo y partícipe de hechos decisivos en la historia de esta gran empresa.
la multiplicación de esfuerzos en materia de exploración se reflejó en el descubrimiento de importantes yacimientos de crudo y de gas frente a nuestras costas. Por primera vez en más de 20 años, Pemex abanderó un barco mexicano y nuestra flota petrolera, que alguna vez fue orgullo nacional, recuperó su lustre. Registrada esa embarcación en Coatzacoalcos, ahora lleva el nombre de ese puerto escrito en la popa y viaja en el mundo, llevando consigo una parte de nosotros. De igual modo, se logró reconfigurar la centenaria refinería de Minatitlán, proyecto equivalente a construir una nueva junto a la que ya existía. Todo esto ha sido posible cumpliendo un compromiso fundamental con los mexicanos, que el petróleo siguiera siendo nuestro. Los trabajadores petroleros y todos los mexicanos ahora tenemos la tranquilidad de que nuestra más importante paraestatal sigue en nuestras manos, pero en condiciones relanzadas, que significa una transformación profunda de su destino, que es en muchos sentidos, el de todos los mexicanos. Señor presidente, los veracruzanos vemos con optimismo fundado un futuro promisorio para esta gran empresa. Veracruz es tierra de petroleros, mujeres y hombres laboriosos que portan con orgullo el uniforme de la paraestatal, como herencia de varias generaciones sirviendo a esta industria. Señor presidente, para nosotros, lo que usted ha hecho por Pemex representa un aliento para el desarrollo económico y social de nuestro estado. Somos ricos en yacimientos, pero también poseemos lo necesario para aprovecharlos. Gente confiable, honrada y valiente que sabe trabajar y agregar valor a esta industria. La familia petrolera veracruzana, al lado de su sindicato, nunca olvidará la certeza y viabilidad que se le dio a Pemex en su presidencia. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha sabido convertirse en aliado de la productividad en la empresa y comprometerse con el futuro de la nación. Gracias a esta suma de esfuerzos compartidos, el petróleo se mantiene como palanca de prosperidad para Veracruz y para todo México. Muchas felicidades. Queridas amigas, queridos amigos petroleros, me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Saludo al doctor Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, al magistrado Alberto Sosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y al diputado Eduardo Andrade, presidente del Congreso, al licenciado Alfredo Gándara Andrade. ¿Verdad? Sí, ese sí es. Alfredo Gándara Andrade, presidente municipal de Poza Rica, al general René Carlos Aguilar Páez, comandante de la 6ª Región Militar, a don Sergio Lorenzo Quiroz, secretario general de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Saludo con aprecio a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos, especialmente a las ingenieras que me encontré por ahí, que hacen posible la operación de estas plantas y que generalmente no las consideramos a veces, a los ingenieros, por supuesto, a todos los trabajadores que hacen posible la construcción y la operación de desarrollos tan magníficos como esta criogénica. Amigas y amigos, pues ahora sí que en la política asumida por esta administración en los últimos 3 meses de entrar al programa 3x1, dado que nos quedan muy pocos días, horas ya de administración, hoy en un solo evento con Petróleos Mexicanos, el último por cierto probablemente, también anunciamos 3 grandes noticias en una, 3 eventos en uno, ahí al gusto de nuestros amigos de La Fuente que siempre me han acompañado para ver cuál les parece más interesante, pero se trata de 3 proyectos de gran trascendencia para Petróleos Mexicanos y en consecuencia para la vida del país. ¿Cuáles son estos 3 proyectos? Uno es la inauguración de esta bella planta criogénica donde se procesa
el gas que sale de los pozos se separa y se le quitan los líquidos y lo que queda obviamente es gas seco, y los líquidos se convierten fundamentalmente en el gas LP que usamos casi todos los mexicanos en la estufa de la casa y en naftas, en gasolinas naturales. Esa es una noticia, 5,000 millones de pesos, que es una gran inversión. Otra noticia que tiene que darse aquí en esta región de Veracruz, en Poza Rica, ya cerca de la Sierra Madre Oriental, donde está todo el desplante magnífico de Pemex de Chicontepec, que es precisamente el gran desarrollo que ha tenido Chicontepec en los últimos años, contra lo que señalaban algunos pues agoreros de malas noticias. La verdad es que Chicontepec está creciendo notablemente su producción, y no solo eso, ya con las puras reservas probadas que tiene, ya tendría para producir 30 años más. Y la tercera noticia es, que nos acaba de pasar el director, es el descubrimiento de otro gran yacimiento, esta vez en tierra, por Petróleos Mexicanos en Tabasco, y a eso me voy a referir más adelante. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Por la criogénica, ¿no? Por la casa. Muy bien. Como parte del esfuerzo que ha hecho mi administración, desde 2007 le dimos inicio al proyecto llamado Aceite Terciario del Golfo, ubicado en los límites de Veracruz y de Puebla. Este proyecto tiene como objetivo el aprovechar en beneficio de México el llamado aceite o el petróleo crudo del llamado Paleocanal de Chicontepec. Obviamente el petróleo es un recurso, pero no es el único recurso que puede aprovecharse y extraerse de Chicontepec y de toda esta zona. También hay grandes cantidades de gas húmedo, de gas asociado al petróleo, que surge de ese proceso de extracción y que tiene que ser aprovechado. Por eso decidimos hacer este magnífico complejo procesador de gas de Poza Rica, la criogénica de Poza Rica, con el fin de recuperar combustibles líquidos de manera segura, eficiente y rentable. Hoy me da mucho gusto que estemos inaugurando esta planta criogénica. Me decía alguno de los ingenieros al paso que es la séptima que nos toca inaugurar, ¿no es así? Con mis amigos petroleros, inauguré varias en mi calidad de secretario de Energía, allá en Reynosa, en Burgos, y otras más, pero esta es la séptima y qué gusto, me da mucho gusto verdaderamente que esto haya ocurrido también ahora como presidente de la República. No soy experto en... No soy experto en procesos químicos, y mi respeto realmente para los químicos porque dominan realmente una ciencia oculta, y que hay gente que tiene sospechas de que tiene perfiles casi de ultratumba, pero la verdad es que lo que ocurre aquí es que entra el gas así húmedo, tal como sale del pozo, y aquí entre que les prenden y entre que le apagan y entre que lo calientan y lo enfrían, pues separan finalmente, por un lado, el gas en su estado, válgame la redundancia, en estado gaseoso y seco, sin esos líquidos, y los líquidos, como he dicho, los separan fundamentalmente. El líquido más importante, por lo menos para los mexicanos, es el gas LP, que es el que se almacena allá en las esferas que están al fondo y que hace rato estábamos probándole los sistemas de enfriamiento, y que se va a las cocinas de todos los mexicanos fundamentalmente y algunas industrias. El gas natural, el gas que queda, ese se va precisamente a la industria y también a muchas casas que utilizan el gas natural, que finalmente resulta un gas, el natural es más seguro en su manejo, menos explosivo, más barato incluso. Al vender nosotros el gas LP para las amas de casa, Pemex y el país le pierde bastante a cada cilindro de gas, más o menos el subsidio que da el gobierno. Es una cosa que poco se aprecian, desgraciadamente pocos observan, pero Pemex, el gobierno, destina 40,000 millones de pesos al año para subsidiar el gas de cocina, digámoslo así, el gas LP. Y esta criogénica nos permite precisamente aprovechar
todos los recursos naturales al máximo. Pemex así puede vender el gas natural a las empresas, se lo puede vender a la propia Comisión Federal de Electricidad, puede vender el gas LP a las gaseras, a las empresas gaseras, y puede también devolver las gasolinas naturales, las llamadas naftas, al propio Pemex para hacer el crudo pesado un poquito más ligero para refinar. Como bien ha dicho quien dirige este complejo, esta inversión de casi 5,000 millones de pesos, a pesar de que haya sido tan costosa, prácticamente se paga sola. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que está procesando ese gas húmedo que sale tanto de los pozos de Poza Rica, Altamira, como de los pozos de Chicontepec, de aceite terciario del Golfo, va pagando plenamente esa inversión. Una tasa de rentabilidad muy alta, 25%. Una empresa muy buena en el sector privado, por ejemplo, de las medias, pues tiene una rentabilidad de 12%, 13%. Aquí la tasa de retorno es de 25%, que es muy, muy alta. Entonces, felicidades a los trabajadores de Pemex y a Pemex por esta nueva planta criogénica. Y un gran aplauso aquí, por favor, ¿no? La segunda gran noticia de hoy es Chicontepec, que quizás sea más importante en términos del valor estratégico para el país. Como ustedes saben, amigos, también al inicio al inicio de la década realmente, Chicontepec empezó a producir allá, estoy viendo en el año 2002. Se decidió hacer inversiones importantes porque se descubrió mucho petróleo y mucho gas precisamente en la Sierra Madre Oriental, en Chicontepec, entre Veracruz y Puebla. He tenido oportunidad de ir varias veces y desde hace muchísimos años. Yo creo que la primera vez que fui yo al pueblo de Chicontepec debe haber sido quizás, pues fácil, unos 25 años, 30 años. Andaba yo en otras tareas de promoción política y de capacitación básicamente, y me impresionó mucho la raigambre indígena, totonaca probablemente de la gente de Chicón, su pobreza, y me di cuenta de la importancia que hubiera un desarrollo que les pudiera dar empleo y otras perspectivas de vida a todas esas comunidades. Y qué bueno que se empezó a desarrollar este proceso, se llama de aceite terciario del Golfo, el proyecto de Chicontepec, porque eso le permite que mucha gente se vaya empleando en la industria petrolera, en los pozos, en los caminos, en los servicios a la gente de Pemex. Chicontepec, pues, es uno de los yacimientos más importantes de México, aunque tiene yacimientos de los llamados no convencionales, es decir, son yacimientos complicados para extraer petróleo, pero ojo, no porque sean complicados, no deben aprovecharse. Hay quien dice, es que es muy caro sacar petróleo de Chicontepec. Pues dependiendo qué se entiende por caro. Efectivamente, sí es más caro sacar el petróleo aquí a $20, a 30 más otros gastos por barril. Puede ser más caro que sacarlo a 15 o a 20 en la sonda de Campeche. Pero ¿qué pasa cuando se está agotando el yacimiento de Cantarell? Pues por más que diga uno que es más barato sacarlo ahí, pues ya no hay. Tenemos que buscar otras opciones. ¿Y más caro comparado con qué? Pues si comparamos el costo, póngale por muy caro, de $30 el barril de sacarlo aquí, con $100 el barril que vale en el mercado, pues señores, no hay comparación. Díganme ustedes un negocio donde el costo de producir un bien sea 30 y la venta sea 100. Por supuesto que es rentable y por supuesto que le conviene al país explotar de manera racional, respetuosa, hasta donde sea necesario y posible del medio ambiente, y eso es lo que está ocurriendo en Chicontepec. Y a pesar de la gente que pues, le echaba malas vibras a Chicontepec, ya hoy Chicontepec tiene el 40% de las reservas posibles de México, las llamadas reservas 3P. Más de 17,000 millones de barriles probables, que es una producción muy importante. Si comparamos que en total, entre el Golfo y aguas profundas y tierra firme, etcétera, en total son 48,000. De esas 48, 17 son de aquí.
Y no solo eso, amigas y amigos, ya ahorita mismo la producción de Chicontepec se ha multiplicado desde mi gobierno, digamos, desde que yo entré a la presidencia, pasó de 20,000 a 70,000 barriles diarios, 77,000 barriles diarios. Es decir, 4 veces más en 6 años la producción de petróleo de Chicontepec. Por supuesto que la evolución es muy favorable y eso es lo que venimos a decir a los veracruzanos y a todo México. Chicontepec ha pasado de 20,000 barriles al principio de esta administración a 77,000 barriles diarios de petróleo. Y si comparamos de cuando se arrancaba el proyecto y se empezó a cuestionar, de 6,000 barriles que producía en 2003 a 77,000 en 2012. Es decir, más de 10 veces más de producción de petróleo y como ustedes pueden ver la tendencia claramente es hacia arriba. ¿Por qué se ha dado esto? Porque Pemex, y yo quiero reconocer la labor aquí de su director general, de su director de Pemex Exploración y Producción, Pemex ha tenido el tino de invertir fuertemente en tecnología. ¿Por qué razón? Porque ha invertido, por ejemplo, en tecnologías nuevas para Pemex. Antes todas las perforaciones de Pemex eran hacia abajo. Hoy, por ejemplo, Pemex está invirtiendo, y qué bueno, en pozos horizontales, con lo cual se aprovecha muchísimo más la dimensión petrolera de los recursos. Incluso están haciendo una metodología que explicaba el director de hectárea fracturada, en la que un grupo de pozos se alinea de forma que el subsuelo pueda ser aprovechado no por un pozo, sino por una red de pozos. Y eso incrementa masivamente el flujo de aceite hacia nuestra estructura. A la fecha ya hay 2 pozos que se encuentran produciendo, otros lo harán en los próximos 20 días, y con ello se da un paso muy firme hacia este nivel de productividad. Así que pues muchas felicidades a todos los trabajadores, muchas felicidades también al director Juan José Suárez Coppel, muchas felicidades también a Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, por algo muy importante que ha ocurrido en Pemex en este sexenio, y no es por nada, pero sí ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Frenamos el declive de la producción de petróleo. Venía, pero en picada. De 3,5 millones de barriles que se llegaron a producir hace tiempo, pues como se le sonó tanto y tan duro a Chicontepec sin invertir en otras partes, pues ahí venía en picada la producción y llegó a pegarle a las 2,300,000 barriles, durísimo. Y ya finalmente se recuperó, hemos estabilizado y ya anunciaba el director que a lo mejor llegamos a 2,600,000 el mes que entra, pero el hecho es que ya superamos un promedio muy estable arriba de 2,5 millones de barriles. Segundo gran evento de Pemex, exploración y producción en estos 6 años. Miren, en el año 2000 la tasa de reposición de reservas era del 22%. ¿Eso qué significa? De reservas probadas. Que por cada barril de petróleo que se descubría de reservas, ya ese día se habían vendido 5. Pues a este ritmo, si por cada uno que descubres ya vendiste 5, pues son 5 veces más que lo que descubres, te quedas sin reservas. ¿Cómo funciona o cómo debe funcionar una industria petrolera? Yo digo que tiene que seguirse la regla del abarrotero. Si en la tienda de abarrotes vende una lata de chiles serranos, ¿no? Ese mismo día tiene que poner otra lata en el anaquel, si no, no va a vender nada. Hay que reponerla. La tasa de sustitución debe ser del 100%, una por una. Así debe estar Pemex. Si uno no alcanza la tasa del 100%, necesariamente la venta de petróleo va a ser más rápida que la reposición y necesariamente se va a acabar. Eso le estaba pasando a México. ¿Qué pasó en estos años, amigas y amigos? Logramos aumentar de 22% en el año 2000, de más o menos 40 y tantos por ciento en el 2006, a más del 100% la tasa de reposición de reservas. Y no solo las reservas posibles o probables, sino las reservas probadas de petróleo. Y hoy, si se sigue invirtiendo como hemos invertido en estos 6 años, y si se sigue trabajando en esa línea de reposición del 100%, México podrá asegurar su producción petrolera no por 10 o por 15 años, sino de manera permanente. Esa es la clave de la tasa de reposición del 100%. Entonces, bien por Chicontepec, bien por
área de aceite terciario del Golfo, que está produciendo, que ya ahorita, y eso que apenas va arrancando ya fuerte la producción, ya ahorita le produce al país más de 100 millones de pesos al día, y tiene reservas manteniendo ese nivel de producción para 30 años más, ya con lo que ya probó que existe. Todavía falta corroborar las posibles y probables, pero Chicontepec es un proyecto exitoso que le está dando viabilidad al futuro de la industria petrolera de México. Así que también un gran aplauso para Chicontepec en este caso. Y tercera noticia del día, ya nos estamos acostumbrando a los grandes descubrimientos de petróleo, qué bueno. Lástima que ya fueron casi al final, pero bueno, no le hace, todavía cuenta, todavía entra, todavía cae de este lado la pelota, ¿no? Todavía cae de este lado la pelota, ¿no? Bueno, nos informan que Pemex ha hecho un nuevo descubrimiento de hidrocarburos. En efecto, las perforaciones realizadas en el estado de Tabasco, concretamente en el pozo Navegante 1, encontraron en días recientes una columna de aceite de 315 metros de petróleo crudo ligero en una extensión de 87 kilómetros cuadrados. Este pozo está a 20 kilómetros de Villahermosa, forma parte del proyecto Comalcalco en la provincia geológica de Cuencas del Sureste. Y lo interesante, amigas y amigos, es que, bueno, tenía acá en mis notas, el pozo, digo, la franja petrolera de 315 metros es una franja importante. El detalle es que está como a 6.500 metros de profundidad, es decir, a 6 kilómetros abajo de la tierra. Imaginen ustedes el esfuerzo para perforar eso. Se estima que puede tener entre 50 y 500 millones de barriles de reservas, es decir, es un pozo muy importante, un yacimiento muy importante, que desde luego incrementa la posibilidad de futuro para Pemex. Se calcula que este es uno de los mayores descubrimientos en los últimos 10 años, particularmente en tierra firme. Quizás sea, si no el mayor, ¿será, Carlos? Debe haber otro, ¿no? ¿Es el mayor? Es el mayor descubrimiento de petróleo en los últimos 10 años en tierra firme. El pozo Navegante 1, con una reserva 3P, se estima, se está corroborando de 50 a 500 millones de barriles. Todavía hay que hacer otros pozos de perforación, otras perforaciones para ver hasta dónde llega más o menos el yacimiento, etcétera. Pero es una buena noticia. Y esto se suma, amigas y amigos, a los recientes descubrimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, que siguen teniendo mucho éxito y que vienen a fortalecer todavía más las reservas de hidrocarburos de petróleos mexicanos. Quiero decirles, amigas y amigos, que son buenas noticias, pero no son obra de la casualidad. La verdad, Pemex se ha orientado a invertir en exploración y eso está dando resultados. Está pagando la inversión que se hizo en exploración. Concretamente, mientras que en el año 2000, por ejemplo, se invirtieron en exploración 67,000 millones de pesos, en este año 2012 estamos invirtiendo en Pemex 300,000 millones de pesos, es decir, 4,5 veces más. Dado que hemos invertido mucho más en exploración, por esa razón estamos encontrando más reservas, mejores pozos, mejores yacimientos, y qué bueno que así sea. La inversión que ha acumulado mi gobierno rebasa ya el billón de pesos, es decir, a Pemex esta planta costó 5,000 millones, pero a Pemex le hemos invertido más de 1 millón de millones de pesos, la mayor inversión que se haya hecho en la empresa pues en su historia. Y qué bueno, porque son recursos que permiten ampliar y actualizar nuestras reservas petroleras. Yo, ¿cómo resumiría estas 3 buenas noticias, amigas y amigos? La inauguración de esta nueva planta criogénica, el avance y el éxito de la producción de esta zona de Chicontepec,
y este nuevo descubrimiento del Pozo Navegante 1, el mayor descubrimiento en tierra firme en 10 años que se agrega a los de aguas profundas, yo lo resumiría así, que hemos actuado oportunamente y con responsabilidad para fortalecer a Pemex, que hace 6 años recibimos una empresa cuya producción estaba en declive y que hoy dejamos una empresa cuya producción está en crecimiento, que recibimos una empresa cuyas reservas habían caído a niveles que ponían en riesgo el futuro de la industria petrolera, y hoy dejamos una empresa con una tasa de restitución de reservas probadas de más del 100%, que recibimos una empresa que no exploraba en aguas profundas con éxito, y hoy dejamos una empresa que lo está haciendo con éxito y con una amplia perspectiva. Que la reforma que propusimos al Congreso y a México, aunque modesta en su alcance respecto del proyecto inicial, es una reforma que está dando resultados porque nos permite ampliar las capacidades de operación y de financiamiento de petróleos mexicanos, aún en regiones que se requiere tecnología muy compleja y variada, como es en la zona de Chicontepec. Finalmente, que quienes sirven a México a través de Petróleos Mexicanos como servidores públicos, administrativos o como trabajadores, sus ingenieras, sus ingenieros, le están dando resultados a México. Este es, amigas y amigos, la última ocasión en lo que yo tenga como presidente un evento con Petróleos Mexicanos. Una empresa a la que quiero, a la que estimo y con la que estuve involucrada desde que fui secretario de Energía y como consecuencia presidente de su Consejo de Administración hace ya casi 10 años. Después, como presidente de la República, hicimos todas estas ampliaciones de inversión y todo este esfuerzo por garantizar a Pemex la viabilidad de su futuro. De toda esta experiencia me quedo, desde luego, con el afecto de sus trabajadores, de sus ingenieras e ingenieros, hacia mi persona. Siempre he sido bien recibido, afectuosamente tratado por los trabajadores de Pemex, por el líder de su sindicato, Carlos Romero de Champs, a quien le transmito también un saludo. Y desde luego quisiera que Pemex pudiera dar pasos más adelante para asegurar su futuro, porque no se trata solo del futuro de la empresa, no se trata solo del futuro del sindicato, no se trata solo del futuro de los funcionarios o de los trabajadores, se trata del futuro de México. Ojalá Pemex pueda seguir avanzando en este proceso de reforma que iniciamos en esta administración, seguir eficientando sus procesos, modernizando sus tecnologías, canalizando más a inversión, encontrando las fórmulas correctas para permitir la participación de la propia inversión de la economía mexicana en petróleos y que permita acrecentar reservas y recursos para financiar el progreso del país. No me resta, amigas y amigos petroleros, más que agradecerles todas las atenciones que han tenido conmigo. Quiero de corazón que les vaya muy bien, que por el bien de México esta empresa tenga mucho éxito y que eso redunde también en el bienestar de ustedes y de sus familias. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.